El semblante decae, las fuerzas se agotan, el hambre simplemente desaparece, las lágrimas parecen cascadas corriendo por el rostro. Por las noches son horas las que pasan mientras la mente vaga pensando y pensando y pensando, y el sueño simplemente no puede ser conciliado. El desgaste físico y mental entonces se hace cada vez más notorio en nuestras vidas, cuando las aflicciones están tocando nuestras vidas. Es verdad, alguna vez en el camino tendremos que experimentar situaciones severas. Jesús enfatizó que en este mundo tendríamos y estaríamos expuestos al sufrimiento. ¿Cómo te estás preparando, mi querido hermano, para cuando estas pruebas visiten tu vida? ¿Tienes un refugio al cual acudir y una fortaleza a la cual usar para pelear? Alguien dijo que un salmo debería ser experimentado y no analizado. Hay algo de verdad en esta declaración. Así que, hoy que consideraremos un salmo, pidamos a Dios para que nos ayude a atesorar este mensaje en nuestro corazón y así vivir practicando lo que escucharemos. Bueno, en el Salmo capítulo 46 encontramos el conjunto de 11 versículos que fueron inspirados cuando el pueblo de Dios vivió uno de esos momentos de desdicha, momentos amargos, que nunca fallan en traer tristeza, preocupación, angustia, temor, lágrimas y todo lo negativo que pueda usted imaginar. La situación que se vivía cuando este salmo fue escrito seguramente fue cuando el ejército asirio estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, listo para arrasar con la ciudad. Esto aproximadamente en el año 701 a.C. Los asirios fueron una potencia mundial que iba apoderándose del Medio Oeste. Nación tras nación cayó delante de ellos. El reino del norte de Israel ya había sido conquistado o ya había caído en el año 722 a.C. Ahora los asirios tenían el objetivo de llegar a Egipto, y para llegar a esta nación, Asiria tenía que pasar forzosamente por Judá. Sennacherib barrió toda la nación. Él tenía más de 200,000 hombres en su ejército. Ciertamente era un ejército poderoso, grande, atemorizante, y atacó la poderosa y fortificada ciudad de Laquish y la demolió. Destruyó también otras 46 ciudades de Judea. Entonces mandó un mensaje a Ezequías, que Ezequías era quien estaba en el trono para ese entonces, que decía así: sí, Jerusalén es la siguiente. Imagina el temor del pueblo. Estamos hablando de un ejército que gozaba de más de 200,000 hombres listos para demoler todo a su paso. ¿Qué habrá pasado por la mente de la gente? ¿No cree que comenzaron a pensar en su familia que iba a morir? ¿Cree que pudieron dormir en esa noche cuando vieron las tropas asirias para acabar con todo? Ciertamente fue un momento en donde se le arrebató por completo la paz mental a los judíos. Puedes imaginar que prendas la televisión y todos los programas fueron interrumpidos para informar que ejércitos acaban de rodear nuestra nación para empezar a bombardear todo. Imagínalo. Sin embargo, en esa misma noche, Dios conoció el temor de su pueblo, así que intervino acabando con 185,000 soldados asirios, dejando a Sennacherib sin oportunidad, obligándolo a huir fuera de la ciudad de Dios. Bueno, pues fue en este entorno lo que llevó al salmista a escribir: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo capítulo 46. Bueno, cuando nuestro mundo se derrumba o cuando sentimos que eso está pasando, Dios siempre va a intervenir y a pelear por sus hijos que viven fieles a pesar de las condiciones que le rodean. El cristiano debe entender que Dios es nuestro refugio. Salmo capítulo 46 y versículo 1 enseña: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En esos tiempos antiguos, Jerusalén dependía de los muros fortificados que la rodeaban, dependía de las fuerzas de sus ejércitos. Aún así, cuando Asiria llegó para eliminarlos, eso que era la fortaleza de los judíos se redujo a nada.
No importaron nada de eso, ni sus muros, ni sus tropas, nada importó. Todo fue absorbido por los asirios. No tenían en dónde esconderse ahora. En ocasiones, mis estimados hermanos y amigos, Dios permite que quedemos despojados por completo de lo que pensamos que es nuestra fortaleza. Muchos piensan que la fuerza o que nuestra fortaleza está en el dinero o en lo que poseemos. Tal vez otros depositan su confianza en su familia o en sus amigos, pensando que ahí está su fortaleza. Otros piensan que sus mismas fuerzas o que con sus propios méritos saldrán adelante de cualquier problema que venga en su vida. Cada uno de estos puede desaparecer en el momento más crítico, esa es la verdad. Entonces, cuando esto sucede, llegaremos a entender que solo Dios puede sacarnos adelante sin importar el problema con el que lidiemos. En este texto, vemos dos palabras que se usan para indicar la protección que Dios tiene para nosotros. La primera palabra es amparo. Esta se refiere a un escondite, un lugar seguro para resguardarse. Frecuentemente necesitamos en los caminos de la vida un lugar de quietud, donde podamos ir a tranquilizar nuestras almas afligidas. La segunda palabra que el salmista usa es fortaleza, refugio. Habla de una protección defensiva. Fortaleza habla de una protección ofensiva. No podemos pasar nuestras vidas en un lugar seguro. Tenemos que enfrentar la vida y cuando eso sucede, entonces Dios nos da la fortaleza para enfrentar cambios en ella. Después de esto, el texto continúa diciendo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repito, el texto en Salmo capítulo 46 y versículo 1 continúa diciendo el mensaje ahí, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta es la parte más hermosa del texto, personalmente, por varias razones. Dios es nuestra ayuda en los problemas. Es Dios quien nos da lo que necesitamos para volver a la paz que teníamos antes de enfrentar cualquier problema. No es el alcohol, no son las drogas, no son mis compañeros que me incitan a hacer el mal, no son mis propias fuerzas. Nada puede ocupar el puesto de Dios cuando se trata de consolarnos o ayudarnos. La palabra tribulaciones o problemas, como lo traducen otras versiones, literalmente significa lugares estrechos. Dios nos da auxilio cuando estamos en lugares estrechos en nuestra vida. Ahora, la siguiente palabra es pronta. Significa siempre presente. Estas palabras enfatizan al menos dos cosas. En primer lugar, enfatiza la disponibilidad de Dios. Él está siempre presente. En segundo lugar, enfatiza la suficiencia de Dios. Él es la ayuda. Él es la ayuda. No hay otra ayuda más eficaz que la ayuda de Dios. Él es suficiente. Él atiende a nuestros problemas. Sin embargo, la palabra que más quiero enfatizar es la palabra en. Esa corta palabra, en. Dios es siempre una pronta ayuda en el problema. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en los problemas. Esa es la palabra que quiero enfatizar, mi querido amigo y hermano. Alguien puede preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando mi esposa murió? ¿Dónde está Dios cuando sufro mis enfermedades? ¿Dónde está Dios cuando la gente me hace injusticias? ¿En dónde se encuentra Dios cuando lloro por las personas que me difaman? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo, mi padre o mi madre o cualquier ser querido murieron en mis brazos? El texto enseña que Dios está ahí con nosotros, fortaleciéndonos en esos momentos tan amargos. ¿Puede imaginar dónde estaba Dios cuando el cuerpo de Jesús agonizaba y sufría la muerte más dolorosa y humillante? Dice el texto, Dios es nuestra ayuda en los problemas. Recuerde, mi querido amigo y hermano, que la paz del cristiano no es la ausencia de los problemas. Repito, la paz del cristiano no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en medio de esos problemas. Esa es la paz del cristiano. No la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en medio de sus problemas.
Los siguientes versículos, el versículo 2 y el versículo 3 nos enseñan: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estas palabras nos enseñan que si Dios se convierte en nuestro refugio, nos sentiremos libres de temor. Repito, si Dios se convierte en nuestro refugio, estaremos libres de temor. Lo que hace aquí el autor en esta sección es tratar de explicar lo indescifrable, tratar de definir lo que no se puede definir. Él está tratando que los lectores veamos la gravedad emocional y sentimental que sentía no solo el salmista, sino todo el pueblo cuando el ejército asirio estaba fuera de la ciudad para comenzar a aniquilar a todos. Comienza a pintar en nuestra imaginación tierra que es removida o sacudida como si temblara. Podemos imaginar un muy agresivo terremoto. Comienza a decirnos que la situación estaba como si los montes se movieran al mar. Imaginar estas imágenes solo despiertan en nosotros inseguridad y que algo trágico y caótico está por acontecer. No obstante, fíjese lo que dijo: por tanto, no temeremos, dice el texto. A pesar de esa situación tan extrema, el salmista y cualquier persona que hace de Dios su refugio no debe temer. En la actualidad, son cantidades de personas las que viven con temor o preocupación. Al menos en Norteamérica, 8 de cada 10 personas viven con un temor indefinido. Es decir, muchos ni siquiera saben a qué le tienen miedo, pero viven con miedo. Otros viven con un temor definido. Estas personas saben que le tienen miedo a la muerte, por ejemplo, o a la enfermedad, o no sé, al futuro, a los problemas económicos, etc. Así que considerando estas cifras, uno debe darse cuenta que somos 100% dependientes de Dios, del Dios Todopoderoso. Somos dependientes de Él, que es el refugio y nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nadie más puede ocupar ese puesto. Dios nos ayude, hermanos, a superar nuestros temores y siempre apelar a su protección. Enseguida, cuando nos damos cuenta que Dios es nuestro refugio, podemos ser inamovibles. ¿A qué me quiero referir con esto de inamovible? Bueno, no quiero decir que nunca cambiaremos. Siempre necesitamos cambiar cuando estamos equivocados. Más bien me refiero a que cualquier cosa que la vida traiga, debido a la fortaleza que Dios nos da, nuestra fe y nuestra paz mental no nos serán quitadas. A eso me refiero. Los versículos 4 al 7 del mismo capítulo 46 nos dicen: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de los moradores del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, notemos el cambio de atmósfera que pone el salmista. En los versículos anteriores vimos una imagen tremenda y turbulenta. Montes trasladándose al mar y la tierra siendo sacudida. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora el autor pone una atmósfera de tranquilidad y serenidad, ya que habla de un hermoso río, una imagen completamente distinta. Dice el texto: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, versículo 4. La ciudad de Dios en esos días era Jerusalén. El escritor pinta una corriente fluyendo a través del corazón de la ciudad de Jerusalén. Y bueno, hay que entender que no es una corriente literal a través de la ciudad de David. El escritor está usando términos ilustrativos para representar la presencia de Dios, la cual da una sensación de calma a nuestras vidas. Eso es lo que simboliza el río. El río simboliza la presencia de Dios. Un río es muy benéfico, es de bendición cuando cerca de la localidad hay un río, y ciertamente transmite alegría, como dice el texto. Del río sus corrientes alegran la ciudad, dice el texto, versículo 4. Así que después encontramos las palabras no será conmovida. En el contexto se refiere a Jerusalén. Quien no iba a ser conmovida o quien no iba a ser sacudida sería Jerusalén,
obviamente con los ciudadanos, pero obviamente esto se aplica, pues a la ciudad, en la actualidad también se puede aplicar en la actualidad a los fieles de Dios. Eso puede ser de aplicación para nosotros o de enseñanza, que siempre y cuando Dios sea nuestro refugio y nuestra fortaleza, no seremos conmovidos, no seremos sacudidos por lo que estemos atravesando. En otras palabras, el pueblo de Dios y sus hijos serán individualmente fortalecidos. No seremos sacudidos como trapos a pesar de la tristeza o el problema que estemos atravesando. Ese es el mensaje aquí. Enseguida el texto nos dice, Dios ayudará al clarear la mañana. Y esto me gusta mucho. Esta parte es alentadora, hermanos, hasta las raíces. ¿Por qué? Imaginen a los habitantes de Jerusalén viendo a los 200,000 soldados que se preparaban afuera de la ciudad para que por la mañana, comenzaran la matanza. Tal vez los habitantes de Jerusalén ni siquiera durmieron en esa noche por estar pensando en la muerte que se avecinaba. Tal vez solo los niños fueron los únicos que durmieron, porque en ocasiones son los niños los que no pueden medir la magnitud de los problemas. Pero los adultos fueron a la cama a pensar en qué sería la última noche en la que verían a sus hijos dormir. Qué aterrador y qué espeluznante y sobre todo qué triste pensar en este tipo de cosas que sucedían. Bueno, y sin embargo, mientras amanecía, mientras clareaba la mañana, miraron abajo otra vez. Así es, los de Jerusalén, los ciudadanos de ahí, voltearon a ver hacia afuera donde estaba anteriormente el ejército de los asirios, y lo que ellos vieron, lo que notaron en la mañana es que las fogatas se habían apagado y no había movimiento. Cuando el sol finalmente había salido, vieron los cuerpos muertos de sus enemigos. 185,000 soldados murieron en aquella noche. Cuando la mañana terminó, pudieron ver que Dios los había ayudado. Y ese es el mensaje. 200,000 tropas eran las que estaban listas para entrar a Jerusalén a demoler, a matar. Y los ciudadanos ciertamente estaban atemorizados, estaban con horror, con desesperación, preocupación en sus corazones. Y en la mañana Dios los sorprendió con esta tremenda noticia de que 185,000 soldados, mucho más de la mitad, fueron aniquilados, y con esto Dios demostró que se preocupa y que pelea y que realmente es la fortaleza y el refugio de sus hijos fieles. El salmista concluye nuestro tercer punto diciendo que Dios puede hacer cualquier cosa cuando se trata de proteger a sus hijos. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La palabra hebrea traducida como refugio significa un lugar alto, un lugar inaccesible. Algunas traducciones tienen la palabra fortaleza. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza, así dicen muchas traducciones. Este pasaje inspiró a Martín Lutero a escribir el himno que usualmente entonamos. No sé si recuerda, hermano, el himno que cantamos, Castillo fuerte es nuestro Dios. Pues este himno se inspiró Martín Lutero en base al texto que estamos considerando, el versículo 7, y de ahí emergió este canto, Castillo fuerte es nuestro Dios. Bueno, por último, podemos recuperar un cuarto punto aquí en este texto, el cual nos enseña que si Dios es nuestro refugio, seremos vencedores. Repito, si Dios es nuestro refugio, seremos vencedores. Los últimos versículos dicen, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esas fueron las últimas palabras de este capítulo 46. Y bueno, pues estas últimas palabras son en verdad un manjar exquisito de motivación y de ánimo para todo aquel que se encuentra afligido, mi querido hermano y mi querido amigo. Es verdad que hay un salmo para cada situación emocional que estamos atravesando. Bueno,
quiero que meditemos en las palabras del versículo 9. Dice el versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Jehová, Dios, esa fortaleza, ese lugar de escondite, ese refugio, es quien hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Bueno, pues ahora, hermano o amigo que me escucha, piensa en las guerras que nosotros peleamos día con día. Guerras contra el maligno, las guerras con la tentación, guerras contra esas imágenes que han marcado mi vida y que me traen profunda tristeza. Guerras contra el desánimo causado por la muerte de un ser que amo. Guerras contra el odio, guerras contra la injusticia, guerras contra los problemas en mi matrimonio, guerras contra el cáncer, guerras contra el SIDA, guerras contra el coronavirus. Podría mencionar un sinnúmero de problemas que día a día tenemos que enfrentar. Y bueno, el mensaje aquí es que Dios puede trabajar en todas estas cosas. Dios puede hacer que estas guerras cesen, es lo que está diciendo el texto. Dios acaba, fulmina con estos problemas que nos afligen. Dios hace que las guerras terminen. En el versículo 10, Dios dijo, seré exaltado en las naciones, seré enaltecido en la tierra. Dios será el vencedor y Él puede hacernos vencedores. El versículo 11 dice entonces, Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Con la ayuda de Dios podremos obtener la victoria. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer de Dios nuestro refugio? ¿Cómo hacemos de Dios ese refugio que necesitamos? Si Dios está ahí presente y está disponible para cada persona, pues bueno, ¿cómo le hago para que Dios sea mi refugio? Esta es ciertamente la parte más dura del Salmo. Dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dejen de luchar, dice el Señor, es lo que está diciendo Dios. Dejen de luchar, hermano, deja de luchar. Pero Dios mío, estamos acostumbrados a intentar a solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. Levantamos las manos hasta que nos fatigamos, cerramos los puños hasta que nos sangran. Hacemos y movemos con tal de solucionar lo que estamos experimentando. Aún así Dios nos dice, estad quietos. Hermanos, amigos, esto literalmente significa bajemos las manos o bajen las manos. En el hebreo significa literalmente eso, bajen las manos. En estos momentos que no podemos superar por nuestros propios méritos, en esas situaciones, amigos o hermanos que me oyen, cuando nos sentimos desesperados porque no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, Dios nos habla y nos dice que dejemos de pelear. Dios quiere que nos demos tiempo para conocer que Él es Dios y que lejos de Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo. Lejos de mí nada podrán hacer. Esto es lo que alguien hace cuando sabe que Dios es su refugio y su fortaleza. Jerusalén tenía que entender que Dios era su protección, no los muros, que Dios era su fuerza y no sus tropas. Hermanos, debemos entender que Dios es el que nos da la fortaleza, es Dios en quien debemos confiar, no a la familia. No debo depositar mi confianza en mis amigos, no debo depositar mi confianza a mi poder económico, a lo que poseo, a lo que tengo materialmente, no a mi salud, no a mi propia fuerza, incluso, hermanos, a veces no a mis propios hermanos. Dios es el único. Él es el refugio y la fortaleza de todo cristiano. Esto es muy duro para muchos de nosotros, ciertamente. Es muy difícil estar quietos o tranquilos para tomar tiempo y escuchar a Dios. Pero si no aprendemos a bajar nuestras manos, entonces Dios nunca podrá ser nuestro refugio. Es posible que algunos de nosotros encontremos difícil de creer que Dios realmente nos quiera ayudar con nuestros problemas. Alguno podría decir, sí tengo problemas, pero no he sido la clase de persona que debería ser. No voy a molestar a Dios. Tristemente muchos piensan de esa manera. Piensan que por el grado de su maldad Dios no los considera. Pero vamos a notar algo muy interesante para finalizar. Dice el versículo 7 y el versículo 11. En esos dos versículos Dios es llamado el Dios de Jacob.
Y vamos a pensar en esa frase, el Dios de Jacob. ¿Recuerdan lo que significa Jacob, hermanos y amigos? ¿Recuerdan qué significa ese nombre? Bueno, Jacob significa el suplantador, el engañador, el hombre que no dudó en hacerle trampa a sus padres. En otras palabras, el nombre de Jacob insinúa a alguien que no es una persona perfecta. Sin embargo, nuestro texto hace hincapié en que Jehová es aún el Dios de Jacob. En otras palabras, el Señor era aún el Dios, la fortaleza y el refugio de los que no son todo lo que deberían ser.